Presidente de Pronostica Regulación y Negocios, señor Tomás Flores, ingeniero comercial, con mención en Economía de la Universidad de Chile y máster en Economía de la Universidad de California, que ha sido además investigador de Libertad y Desarrollo desde el año 1990. Anteriormente se desempeñó como ayudante de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, investigador de la Comisión Chilena del Cobre y jefe del Departamento de Coordinación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Ha sido docente en diferentes universidades del país y se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Mayor. El señor Tomás Flores nos va a exponer acerca de la influencia de la política en la generación de riqueza. Muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer esta invitación. Quiero agradecer el tiempo que ustedes están dedicando a esta actividad. Y bueno, yo creo que han surgido temas de mucha profundidad en los cuales voy a tratar de ayudar a poderlos desarrollar. Lo primero que les quiero mostrar es una representación del funcionamiento de una economía, de cómo efectivamente opera un sistema económico, cómo funciona un mercado y cuáles son las etapas en las cuales habitualmente los países van transitando. Este modelo probablemente ustedes lo han visto, el llamante Porter de la Facultad de Economía de la Universidad de Harvard, que nos dice que efectivamente la eficiencia con la cual opera un mercado depende de una serie de factores. En primer lugar, depende de las condiciones de los factores productivos. Es decir, lo primero que ocurre cuando se empieza a desarrollar una economía es ver qué características tiene justamente la disponibilidad de recursos que haya hecho. Y a partir de ello empiezan a desarrollar su ventaja comparativa. Me explico, hay casos en los cuales la condición de los factores productivos tiene que ver, por ejemplo, con la disponibilidad de recursos naturales. Eso es muy habitual en América Latina. Es muy habitual que cuando se inicia el proceso de desarrollo se ve efectivamente qué recursos naturales están disponibles y el proceso se inicia justamente con la extracción de esos recursos naturales, no mucha agregación de valor y colocar esos recursos naturales en los mercados de destino. Hay otras economías en las cuales su dotación de recursos inicial ha estado dado por grandes cantidades de mano de obra, como es el caso de la economía asiática, que tiene una gran cantidad de mano de obra, un salario mucho más bajo en promedio que el resto de los países, y por tanto fundamenta justamente su ventaja comparativa en mano de obra muy barata. Esa es la etapa inicial. Efectivamente, es muy importante también cuál es la estructura o rivalidad empresarial. Es interesante la palabra acá, rivalidad, porque tiene que ver con cuál intensa es la competencia en los mercados. Una condición deseable para el desarrollo de los países, para hacer más eficiente la economía, para crear riqueza, es que la rivalidad sea muy intensa. Rivalidad implica que cualquiera pueda desafiar al que ya está instalado. Rivalidad, por ejemplo, como voy a mostrar un poco más adelante, es, por ejemplo, que una empresa de computadores como Macintosh o Apple se atreva a desafiar a lo que en ese momento era el líder del mercado, que era IBM. De hecho, si ustedes se fijan en el índice de valores de la Bolsa de Nueva York, probablemente de las 20 empresas que están en el top de ese índice, probablemente la mitad de ellas no existían hace 25 años atrás. Es decir, son empresas que desafiaron el mercado y que lograron destronar a aquel que era el líder. Es muy importante, y esa es una preocupación desde el punto de vista de política pública, que haya mucha rivalidad, de que efectivamente los mercados sean desafiados, de que efectivamente nadie se sienta cómodo, por así decirlo. Cuando ustedes ven en una industria que los que están a cargo de esa empresa, los tipos se van muy temprano en la tarde, que no se ven muy preocupados, que se ven que el día viernes no van a trabajar, significa que es una industria que no hay mucha competencia, que no hay mucha desarrollabilidad. Cuando ustedes ven que los empresarios efectivamente están buscando qué producto nuevo colocar, están viendo que están pidiendo posición de mercado, están viendo que empresas nuevas se están metiendo, efectivamente son mercados rivales. donde la intensidad competitiva es muy alta. Es muy importante, efectivamente, tener mucha rivalidad en los
industrias relacionadas o de apoyo justamente a este sector. Me explico. A veces puede ocurrir, por ejemplo, en el caso latinoamericano, que tenemos una ventaja comparativa dada a partir de la explotación de recursos naturales. Pero, por ejemplo, no tenemos muy eficientes empresas de apoyo. Les coloco un par de ejemplos. En el caso de la minería, por ejemplo, que es una industria para nosotros de clase mundial, es decir, tiene niveles de competitividad semejantes a lo observado en Canadá y en Estados Unidos. No teníamos, por ejemplo, en Antofagasta, proveedores de servicios de mantención de equipos mineros. O sea, si una maquinaria, una maquinaria que tiene un valor bastante grande, tenía un desperfecto, tenían que tomar la máquina de esa parte y enviar la reparación en los talleres en Estados Unidos. No había en Chile proveedores de servicio de mantención de máquinas que tuvieran el estándar exigido por ese tipo de compañía. Un programa de Corfo, que se llama Proveedores de Clase Mundial, justamente detectó empresas pequeñas y medianas que se escalaban en el nivel tecnológico, en el nivel de sus profesionales, en el nivel de servicio, iban a ser capaces de prestar servicio a la industria minera extranjera que opera aquí en Chile. Y efectivamente hoy día en Antofagasta hay un pequeño clúster de empresas proveedoras, que son empresarios chilenos, que son capaces de prestar servicios de calidad a estos grandes demandantes de servicios de mantención, como es la gran minería en Chile. Le coloco otro ejemplo. Por ejemplo, en el caso salmonero, yéndome al otro lado del país, en el caso salmonero hay varias empresas noruegas operando en Chile. Uno de los problemas que tenía esta empresa noruega, por ejemplo en Puerto Montt, es que en Puerto Montt no había un solo contador que hablara inglés. No había un solo contador que llegara a la hora de las reuniones. Entonces el empresario, imagínense usted un empresario noruego que viene aquí a reuniones en Puerto Montt, que necesita ver los números y se encuentra con que no hay ningún contador que hable inglés. Bueno, y además se encuentra con que las personas citadas a la reunión no llegaban a la hora, sino que llegaban 15 minutos después o 30 minutos después. O sea, efectivamente puede ocurrir que uno puede desarrollar una industria que es competitiva, pero empieza a tener fallas en las empresas de apoyo. Y por eso es que el lograr que toda la industria sea eficiente requiere que uno debe optimizar cada una de estas etapas. Tiene que tener efectivamente factores productivos que sean eficientes, tiene que tener empresas que tengan alta rivalidad entre ellas, tiene que tener industrias de apoyo que efectivamente puedan prestar los servicios requeridos, y también tienen que existir condiciones de demanda que sean adecuadas a ello. Me explico. En una primera etapa de desarrollo, habitualmente los clientes no son muy sofisticados. Los clientes no detectan muy bien las diferencias de calidad y por tanto compran el producto más barato y no les preocupa mucho más. En la medida que los países se van desarrollando, efectivamente los clientes se van haciendo algo más sofisticados. Los clientes se empiezan a preocupar más de las características de los productos. Y hay allí también un rol para el gobierno o un rol para la política. Me explico. En el caso nuestro sistema de normas, por ejemplo, de la característica que tienen que tener los aparatos eléctricos, la resistencia que tienen que tener los sistemas de energía, las normas para los equipos de transporte, etc. Todas esas normas, en el caso de Chile, son, bueno, para qué decir las normas antisísmicas, son todas normas de estándar internacional. Entonces ocurre una cosa que quizás algunos ustedes han visto, que por ejemplo llegan a Iquique, productos provenientes de China. Algunos productos se quedan en Chile, porque efectivamente fueron hechos por la norma exigida en Chile. Y los que no cumplen la norma, que no son de buena calidad, son exportados o siguen viaje hacia otros países, como por ejemplo Bolivia. Les cuento el caso, por ejemplo, que a mí me tocó ver en el Instituto Nacional de Normalización, que es el que se encarga de las normas. Por ejemplo, unos fósforos chinos, que uno prendía el fósforo y la cabeza del fósforo en llamas seguía viaje, digamos, hasta que aterrizaba en algún lugar. Ese tipo de fósforos, por cierto, no están a la venta aquí en Chile. ¿Okay? Pero en otros países no es así. Se puede vender ese tipo de productos y nadie le importa mucho. En el caso de nuestro país, paulatinamente estamos pasando a clientes algo más sofisticados. Lo que ustedes vieron en términos del boicot de los supermercados es algo ya de clientes algo más conscientes de sus derechos. Algo más conscientes de sus derechos. Chile tiene que tomar la decisión. Muy bien, para cumplir con los horarios, tenemos la posibilidad de hacer dos preguntas para que responda el señor Tomás Flores.
¿Preguntas? Buenos días. Quería preguntar si usted cree que la distribución de riqueza aquí en Chile es ética. Si cree que sí, ¿por qué? Y si cree que no, ¿cómo se podría mejorar? ¿Qué medidas tendría que tomar el gobierno? Por cierto, distribución del ingreso es un tema que se estudia en detalle en distintas áreas de conocimiento. En la economía también se estudia. Antiguamente la distribución de riqueza estaba muy asociada al factor productivo que era el más escaso o el más importante en ese momento, que era la tierra. Efectivamente los dueños de la tierra eran los que traían o lo obtenían la mayor parte del ingreso que generaba una economía. Y por eso, si tú te fijas, en los años 50, 60, parte importante de los movimientos eran hacia la redistribución de la tierra. En el caso de Chile fue la reforma agraria. Hoy día ya no es así. Hoy día el factor más escaso, yo te diría que es capital humano. Capital humano es lo que explica la varianza en la distribución de los ingresos. En el caso nuestro, piensa tú en la época en que yo estudié. Yo estudié en el año 82. En esa época el total de alumnos que había estudiando en la universidad no eran más de 100.000 personas. Hoy día hay 1.400.000 jóvenes en educación superior. Y la población en estos años no se ha multiplicado por 10. Todavía nos falta, si tuviéramos en Chile el estándar de cobertura educacional que ellos tienen, que tienen en Estados Unidos, todavía falta 1 millón más de jóvenes en educación superior. Entonces yo te diría que efectivamente la evolución de la distribución de ingresos tiene mucho que ver con el acceso a educación. Lamentablemente hemos visto durante los últimos 2 días que hay una gran cantidad, hay miles de jóvenes que por su condición socioeconómica tienen acceso a gratuidad, pero no tuvieron el puntaje suficiente para entrar a la universidad. Los números son atacadores. Piensa tú que el monto de dinero que está autorizado es para cerca de 180.000 jóvenes. Y al parecer no más de 30.000 van a tener acceso a gratuidad. Eso demuestra efectivamente que esa persona que estuvo en enseñanza básica, que estuvo en enseñanza media, los contenidos que le entregaron no eran lo suficiente para poder obtener un puntaje suficiente en una prueba estandarizada como es la PSU. Entonces yo te diría que el principal eje en relación a los cambios de distribución del ingreso en nuestro país tiene que ver con la manera como tú entregas educación. Y de esa manera yo te diría que esos jóvenes que en los colegios le colocaban notas 6,7, 6,8, que tenían promedios excelentes durante todo el cuarto medio, toda la enseñanza media, y que cuando dieron la prueba efectivamente sacaban 400 puntos, fue inmoral lo que hicieron con ellos. Los engañaron en enseñanza media. Les dijeron que estaban preparados para poder competir con todos nosotros y no fue así. Fue inmoral lo que hicieron con ellos. Por eso es que efectivamente el esfuerzo en educación es un esfuerzo que todavía no tiene fin y que todavía efectivamente le falta mucho por avanzar. Hola, buenos días. Usted habló de la libre competencia. Quería preguntarle ¿qué modificaciones puede hacer usted a la ley de libre competencia acá en Chile para que casos, por ejemplo, colusiones, esa no se repiten, no se fomenten también? Por ejemplo, otro recurso que sacaron hace poco fue la delación compensada, que era que las empresas se acusaban entre sí y tenían con ellos beneficios. Entonces, con eso, por ejemplo, tomando el caso del papel confort, los beneficios que ellos tuvieron, o sea, la rentabilidad, fue mucho mayor a los impuestos a las multas que les colocaron. Entonces, ¿podría ser una solución, según usted, o modificación a esa ley? Por supuesto. En caso no se preocupe. Por supuesto. Y cuando se presentó el requerimiento en relación a la colusión de los productores de pollo, se formó una comisión que dirigió el profesor Rosente, que era decano de Economía de la Universidad Católica, para analizar la ley comparada con nuestra ley comparada con la ley que rige en Europa y en Estados Unidos. De esa comisión surgieron una serie de recomendaciones. Y de esas recomendaciones son las que están siendo hoy día tramitadas en el Congreso y que probablemente van a ser aprobadas. No sé si alcancen estas 2 semanas que les falta de Congreso, pero sin duda en el mes de marzo. ¿Qué contempla ello? En primer lugar, que la multa cambie. Hoy día la multa es un monto de dinero, $23 millones máximo. Efectivamente, tal como señaló usted, para algunos casos de colusión, esa multa es muy pequeña comparada con el beneficio extra normal que obtuvo el coludido.
la multa va a cambiar, va a ser un porcentaje de las ventas o el doble del dinero obtenido de manera ilícita. ¿Okay? Entonces cambian las multas en primer lugar, se elevan sustancialmente. En segundo lugar, se establece cárcel. Se establece cárcel para aquellos ejecutivos que organizaron y monitorearon el cartel. En tercer lugar, se robustece la delación compensada, porque hoy día ya la Fiscalía puede interceptar teléfonos, puede incautar computadores. Ustedes se recuerdan en el caso de los supermercados, en diciembre del 2011 se incautaron los computadores en los supermercados involucrados. Por eso es que los carteles aprenden, ya no se mandan mails, ya no hablan por teléfono. Y si ustedes se recuerdan en el cartel del papel, las instrucciones se envían por correo como parte del matrimonio. Entonces, como los tipos van dejando cada vez menos evidencia de su actuar, toma mucha más importancia que algunos de los que están en el grupo se delaten. Y aporte justamente los antecedentes que de otra manera no hubiese sido posible obtener. Efectivamente, esa modalidad de delación compensada ha sido muy exitosa para desbaratar carteles, tanto en Estados Unidos como en Europa. Entonces yo te diría que una vez que finalice el trámite de la ley, probablemente el estándar con el que vamos a quedar va a ser bastante alto. Y eso va a llevar a que los que pretendan coludirse probablemente lo van a pensar más de una vez antes de hacerlo de nuevo. Muchas gracias.